Considero que el panorama es alentador en lo político, aunque en lo económico hay muchos desafíos que tiene Argentina como asignatura pendiente. En lo político hay que destacar que la relación entre el gobierno en turno y la oposición es bastante cordial. Macri también ha retomado, bueno, más bien ha retomado y mejorado la comunicación con los gobiernos de las provincias en Argentina. La relación con la Confederación General de Trabajadores, que con la autora presidente Cristina Fernández fue muy complicada, hubo mucha tensión. Esto ha cambiado con la administración de Macri. También el actual proceso penal en contra de Cristina Fernández de Kirchner genera, bueno, un respaldo de un porcentaje considerable de la sociedad civil. Entonces creo que en lo político ha mejorado. La administración se perfila como una administración responsable con las finanzas públicas, con la toma de decisiones en materia de política pública, y actualmente, bueno, Macri goza de una aceptación por parte de la sociedad civil, de un buen nivel de aceptación y de confianza por parte de la sociedad civil. En lo económico, bueno, es un poco más complicado el panorama. Hay que recordar que Cristina Fernández de Kirchner dejó el país con un 40% de inflación. Para marzo de 2017 tenemos niveles alrededor del 25%, entonces ha disminuido, aunque todavía es un tema en el que hay que poner mucho esfuerzo para poder reducir el porcentaje de inflación, el índice de inflación. Y hablando un poco de política internacional, bueno, Argentina quiere pues retomar el liderazgo, aprovechando ahorita la situación, la inestabilidad política en Chile y en Brasil, que tienen sus propios problemas. Quiere destacar en materia de política exterior, más allá de su participación en el Mercosur. Ahorita tiene intención de entrar a la OCDE, ya es miembro observador de la Alianza del Pacífico, va a presidir el G20 en el 2018, entonces en lo que respecta a política exterior también está tratando de tener mayor participación y mayor representatividad. La transición durante el gobierno de lo que fueron 12 años de periodo kirchnerista, donde tenemos los primeros 4 años de el gobierno de Néstor Kirchner y los 8 años que le siguieron a ese periodo del gobierno presidencial, digamos, de Cristina Fernández de Kirchner, su viuda. Uh-huh. Y después lo que es la transición al actual gobierno de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri. Específicamente, bueno, la transición que se generó entre un gobierno y otro está marcado claramente por la situación económica interna y lo que es la necesidad del gobierno argentino de encontrar nuevos vínculos en el sistema internacional, dirigido a poder afrontar la situación económica en torno a procesos deficitarios en materia de comercio exterior, como asimismo un proceso inflacionario que la verdad estaba produciendo un escenario que en este momento se está reproduciendo en algunos países vecinos de la región, como es ya en un extremo, por supuesto, no estamos en la situación idéntica, pero sí estábamos quizás dirigidos a lo que es hoy Venezuela. En función de lo que me imagino ustedes allá en Puebla tienen conocimiento de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela con lo que es la corrida cambiaria, con lo que es el proceso inflacionario que está vivenciando el pueblo venezolano, y asimismo todo lo que es el aspecto especulativo en torno a este mercado. En Argentina, bueno, venimos de un proceso inflacionario no tan galopante como lo está viviendo en Venezuela, pero donde sí la moneda argentina se estaba devaluando progresivamente en función no solamente de lo que se valora a nivel internacional, sino en cuanto al poder adquisitivo, justamente la devaluación para los ciudadanos argentinos. Entonces, en torno a esto, uno de los primeros desafíos que tuvo que encarar el actual gobierno es, por supuesto, frenar esa corrida y específicamente desacelerar la economía para tratar de enfriar el tema devaluatorio. Y a partir de ahí, por supuesto, empezar a generar todo un proceso de revinculación a nivel internacional por la necesidad de encontrar fondos que vengan a no solamente ayudar en materia de cooperación y de, digamos, lo que es
subsidios, sino en función también de lo que es fondos internacionales para empezar a digamos, dinamizar la economía productiva de la Argentina. Y ahí empezará a generar nuevos vínculos con el sistema internacional en función de que este actual gobierno interpretó desde ya la época de campaña y alguna vez habiendo accedido al gobierno, de que la Argentina se encontraba de alguna manera desinsertada de lo que es el sistema internacional a nivel económico y político, en función de las alianzas que tenía el anterior gobierno y, por supuesto, un marcado signo ideológico, el cual el gobierno, digamos, del kirchnerismo, digamos, por decir de esta forma, apuntaba a siempre tener vínculos con ciertos países puntuales, los cuales, por supuesto, el actual gobierno no es que los desestimó, pero sí trató de generar un abanico mucho más amplio en función de reencontrar vínculos con el sistema internacional con países que quizás habían sido dejados de lado. Bueno, en este momento la administración de Macri se fijó algunas prioridades en materia económica, en cuanto a sectores, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con lo agrícola ahorita sigue siendo una prioridad en la administración y en la economía de Argentina, sobre todo en lo que respecta a soya y a sus derivados, a el ganado bovino, tanto para la producción de carne como de cuero. Algo que también está creciendo mucho es la industria de la construcción, la manufactura, la industria automotriz y algo que, bueno, los sectores que vienen a la baja son la minería y todo lo que tiene que ver con energías renovables. Esto, repito, como resultado de la priorización que se ha hecho en Argentina respecto a los sectores que van a fungir como pilares de la economía argentina y los que están a la baja. Tenemos tres características fundamentales. La primera de ellas es una matriz económica, su ubicación en el sistema internacional como países de referencia y, por supuesto, compartir ciertos sistemas de creencia o justamente características ideológicas políticas que hacen que con la anterior gestión, por supuesto, no existieran los vínculos, como es el caso, por supuesto, de Europa, como es el caso de Estados Unidos, y quizás, en especial, con actores de organismos internacionales con los cuales el anterior gobierno no tenía vínculos. Por caso, el FMI o el Banco Mundial. Claro. Y aunando más en el área económica, ¿cuáles son las áreas económicas que tienen más crecimiento en este momento y cuáles son las que están en crisis o siguen en crisis desde que Cristina Fernández salió del poder? Bueno, específicamente, Argentina se ha caracterizado desde su nacimiento ya por el año 1816, con la Revolución de Mayo en 1810, por tener una matriz económica basada en lo que es la industria y la agricultura, específicamente la agroganadería. En función de eso, todo está dirigido en torno a esta matriz económica. La Argentina ha tenido periodos en su historia de industrialización importante, procesos de retroceso en materia industrial, de apertura económica internacional, de vinculación con, digamos, sectores occidentales, en los últimos casos con actores no tradicionales de la política exterior argentina, como es el caso de Rusia o de China, que han tenido no solamente una penetración en el sistema económico argentino, sino de toda la región. Tengamos en cuenta que China, para la Argentina, en el anterior gobierno, China era uno de sus principales socios económicos. Y China, para la Argentina para China era uno de una matriz grande, en el cual estaba incluido Venezuela, Cuba, Brasil, Ecuador, Bolivia, creo que hasta con México tienen vínculos importantes, sí, en función de no ser solamente para China centro de materia prima, sino también de generar una especie de reciprocidad en el tema de enviar materia prima y ellos envían productos manufacturados. En función de eso, siempre hay una cuestión de reciprocidad. Es por ello que este actual gobierno ha intentado abrir un poco ese abanico y, bueno, generar nuevos vínculos con actores que habían sido dejados de lado.
la política exterior del kirchnerismo, pero sobre todo del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se considera algo aislacionista, en el sentido de que enfocó su relación a Venezuela y a Brasil. Hay que recordar que esta relación va más allá del ámbito de Estado, sino que se trata de una relación personal entre Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Chávez y Lula da Silva, esta relación que empezó con Néstor Kirchner, pero que se afianzó con Cristina. Se habla incluso de que Hugo Chávez fue parte importante en la campaña de Cristina, financiando parte de esta campaña, y también lo que pasó durante con la política exterior de Cristina Fernández durante su mandato fue que apoyó muchísimo a Brasil en detrimento de cualquier intento de liderazgo regional. Entonces apoyaba todas las iniciativas brasileiras, incluso, sobre todo la UNASUR, que fue proyecto de Brasil, Cristina Fernández lo apoyó. Entonces no fue más allá del Mercosur y de su relación con Brasil y con Venezuela. Incluso fue una presidente que no salió mucho de gira, no hizo invitaciones destacadas de jefes de estados para visitar Argentina. La gestión, la implementación, la toma de decisiones que ese gobierno, o sea, los tres gobiernos, por decir mejor, han tenido en torno a la cuestión de política exterior. Totalmente hiperconcentrada en la cabeza del presidente, donde el canciller no era una figura de referencia, sino era directamente el implementador de la política, no era una figura de consulta, sino que justamente era el que implementaba la política que emanaba de la cabeza presidencial. En la construcción teórica, Figari, un autor de relaciones internacionales local, o de Tomasini, justamente también un autor chileno, que ejemplifica que cuando hay una transición entre dos gobiernos, lo que podemos advertir es una tríada de cambios potenciales, donde hay cambios profundos, medios y casi nulos. Los casi nulos lo podemos advertir en la transición entre el gobierno de Néstor Kirchner y los de Cristina. Digamos, en este momento estamos en unos cambios moderados a profundos. ¿En función de qué? La primera que podemos advertir es la denuncia del acuerdo con Irán y la ruptura justamente de este acuerdo. Y después lo que son cambios más de carácter moderado es como la Argentina no es que desconoce los acuerdos que hubo con China y con Rusia, pero sí intenta abrir nuevos canales con Estados Unidos y con Europa. Bueno, tan solo en el 2016 Macri recibió aproximadamente a 15 jefes de Estado en Argentina. Tiene como prioridad la relación con Estados Unidos, entonces hay por ahí planeado una visita para finales de mes. Lo que te mencionaba hace un rato de cómo quiere destacar y tener mayor participación en el ámbito no solamente regional, sino también internacional. En 2018 Argentina va a fungir como presidente del G20. Ya solicitó, bueno, está en proceso para ingresar a la OCDE, y también ya es miembro observador de la Alianza del Pacífico. Entonces, lo que pretende Macri es diversificar. El Mercosur sigue siendo muy importante para la economía argentina, eso no se puede negar, sigue siendo una pieza clave en la economía argentina y en cuanto a las relaciones, en cuanto a política exterior, pero sí está buscando diversificarse. China es un socio comercial muy importante para Argentina. Es el segundo socio de Argentina en cuanto a exportaciones, solamente después de Brasil, y es el tercer socio en importaciones después de Brasil y de Estados Unidos. Es muy importante, China mantiene una presencia de inversión extranjera directa desde hace un par de años, y esta presencia, lejos de disminuir, ha sido creciente pues cada vez más. Definitivamente sí tiene relaciones comerciales con otros países, con otras regiones,
pero la diferencia entre lo que representa China, Estados Unidos y Brasil respecto a otras regiones y otros países no tiene comparación. Alemania también es un socio importante en cuanto a importaciones, no a exportaciones, pero China, Brasil y Estados Unidos son pieza clave en la economía argentina. El 13% del total de la inversión extranjera de China en el mundo, el 13% va dirigido a América Latina, y de ahí solamente el 0.5% va para Argentina. Entonces, hablando en porcentaje, parece que no es nada, pero en realidad es que para Argentina sí es muy importante, y como te mencionaba hace un ratito, bueno, esta alianza estratégica sigue creciendo. Tienen una comisión agrícola conjunta en la que trabajan con temas, por ejemplo, de erradicación de plagas, de biotecnología, de atención a enfermedades animales, etc. Entonces, China mantiene inversiones en el sector agrícola, en el manufacturero, en la industria de la construcción, en todo lo que tenga que ver con supermercados. Tienen una presencia muy importante no solamente en Argentina, sino en otros países en el mundo. Entonces son minería, agricultura, construcción y alguna otra mencioné, y la industria manufacturera. La inflación la generó el kirchnerismo. Te decía que Macri recibió al país con un 40% de inflación, entonces son varias las medidas que se han tratado de tomar. La disminución ha sido considerable, aunque todavía, como te decía, por ahí está alrededor del 25%. Lo que se ha hecho es, por un lado, la eliminación de subsidios. En la administración anterior se dedicaba o se gastaba mucho en subsidios. Por otra parte, en un gasto público mucho más responsable, mucho más razonado. También el Banco Central de la República Argentina remueve constantemente el exceso de liquidez en el mercado, y también a través de una férrea política del control de divisas. Cuando uno dice inflación, automáticamente lo tiene que vincular, porque una es consecuencia de la otra, al tema de la pobreza. La pobreza ha sido uno de los desafíos de agenda que ha tenido el gobierno de Cambiemos para tratar de acceder al gobierno por parte de la población, de la ciudadanía. Una de las promesas de campaña era la famosa frase pobreza cero, y en función de eso se inició un plan para implementar toda una estrategia para afrontar el tema de la inflación. Por supuesto que uno no puede borrar la inflación de un día para el otro, es imposible. Claro. Ningún país del mundo lo puede hacer. Lo primero que hay que hacer es reconocer cuáles son los índices inflacionarios que están dentro de la estructura económica del gobierno. Lamentablemente, la anterior gestión había ocultado al conocimiento de la ciudadanía cuáles eran los índices reales. Estaban Nosotros maquillados, en el país, nosotros tenemos algo que se llama el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Okay. El INDEC se encontraba intervenido por funcionarios kirchneristas que dibujaban los números. Pero por supuesto que uno, cuando iba a hacer los mandados, iba a hacer las compras, uno dice, voy a comprar esto y me sale el doble de lo que el gobierno está diciendo que es. O sea, uno ve la inflación, la palpa en la calle. Cuando uno va a hacer las compras, o a cargar combustible, o a pagar los servicios, dice, pero ¿cómo si esto no es que la inflación está bajando? Bueno, la inflación verdadera sobrepasaba la inflación dibujada del kirchnerismo, y lamentablemente eso en qué se traduce en pobreza, porque la inflación excluye a la gente de la posibilidad de acceder a cosas, a bienes materiales, a servicios, a la canasta básica de alimentos. Entonces, lo primero que hizo este gobierno fue blanquear la seriedad y la gravedad de la inflación, y a partir de allí iniciar todo un proceso de implementación de medidas tendientes a desacelerar la inflación, no a borrarla, porque es imposible borrarla de un día para el otro. Claro. Y bueno, no soy economista, pero lo primero que uno tiene que hacer cuando inicie un plan para frenar o desacelerar el proceso inflacionario es justamente enfriar la economía. Lamentablemente no queda otra. Y enfriar la economía termina teniendo también sus consecuencias negativas por otros lados, porque se producen justamente áreas o bolsones de desempleo, inaccesibilidad a bienes y servicios. En función de eso,
es peor quizás el remedio que la enfermedad, como se dice comúnmente. Pero el gobierno lo que está tratando de hacer es mantener el valor del peso con respecto al dólar, devaluado por supuesto. Hoy un dólar equivale a 15 pesos y moneditas, pero bueno, las previsiones del gobierno hablaban de que podía llegar para fin de año a 22 pesos un dólar. Pero, ¿qué conlleva esto? De que supuestamente haría a la Argentina mucho más competitiva a nivel global, porque nuestros productos se veían mucho más accesibles y el dólar entraría nuevamente a nuestra economía. Pero bueno, como todo repercute, nosotros poder después salir a comprar algo al exterior, cosas que no tengamos como producción interna, se nos hace mucho más complicado el acceso a la misma. Kirchner fue muy proteccionista y eso mermó muchísimo la economía de Argentina. Ni siquiera valoró el esfuerzo de su esposo Néstor, quien logró un atinado manejo de la economía para salir de la crisis económica del 2001. La primera administración de Néstor Kirchner fue muy buena, pero con Cristina fue muy complicada la economía en Argentina. Entonces creo que es atinado el abrirse al comercio, sobre todo porque Argentina es un país que tiene muchísimo potencial. Es líder productor de alimentos, por ejemplo, y su industria automotriz y su industria manufacturera se reconoce cada vez más, se ha fortalecido. Las elecciones norteamericanas que se produjeron sobre finales del 2016 tomaron al actual gobierno argentino en casi su primer año de gobierno. Uh-huh. Y esto para contarles un poco de cómo es también el tema de la política argentina, que me imagino una cuestión de cercanía de ustedes con Estados Unidos debe ser igual o más profundo. Sí. Nosotros habíamos enviado un embajador en representación del nuevo gobierno, por supuesto, a Estados Unidos, y ese embajador, por órdenes del presidente, había generado toda una suerte de vinculación subterránea con las estructuras decisorias de Hillary Clinton. El gobierno actual apostaba a que Hillary sea la nueva presidenta norteamericana. Okay. Por cuestiones de decisión de, digamos, la sociedad norteamericana, terminó siendo electo Donald Trump. Esto conlleva que el actual gobierno tuviese la necesidad de redefinir toda su política exterior hacia Estados Unidos. Empezó muy tensa, recordando que el primer día de mandato de Donald Trump echó para atrás el acuerdo para la importación de limones argentinos en Estados Unidos, algo que Macri logró poco antes de que Barack Obama terminara su mandato. De hecho, Argentina es un muy importante productor de limón, no limón como lo conocemos, sino estos limones como más grandecitos y más amarillos. Entonces eso lo echó para atrás, y también por ahí de su segunda semana de mandato, Donald Trump puso, ¿cómo se dice? En cuanto a los requisitos para las visas de Estados Unidos para ciudadanos argentinos, se endurecieron los requisitos para la obtención de estas visas. Entonces, el panorama en un inicio pues no pareciera tan alentador con estas dos acciones del presidente Trump. En lo que creo que no hay claridad es en la cuestión Malvinas. Tú sabes que es un tema muy importante para Argentina y dentro de sus principios de política exterior. Entonces no veo claridad en su estrategia respecto a Malvinas. Susana Malcorra, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, recientemente declaró que se busca avanzar en la agenda con el Reino Unido, pero en realidad es que no hay una estrategia clara y algo que nos permita pensar que puede cambiar la situación en favor de Argentina respecto a Malvinas. El Reino Unido prácticamente desde el último referéndum, donde pues el resultado fue contundente en favor del Reino Unido, pues ahí zanjaron el tema y dijeron, bueno, no hay más que hablar porque ya los isleños emitieron su opinión y consideran que desean seguir formando parte del Reino Unido. Entonces ahí no veo claridad.
no veo una estrategia clara. Yo creo que la Argentina tiene como deuda hoy generar un proceso de revinculación con Europa. Históricamente nuestros vínculos han sido con España, con Portugal, con Francia y hasta inclusive con el Reino Unido. Pero asimismo, como digo Europa, tenemos que decir que la Argentina tiene que iniciar o profundizar, mejor dicho, sus vínculos con América Latina. América Latina es la proyección natural de salida terrestre hacia el sistema internacional. Y tenemos que profundizar eso. Porque justamente profundizando hacemos a una mayor integración regional. Y ahí conlleva un fortalecimiento económico, político, institucional de la región hacia el mundo. Nosotros tenemos que ser pendientes a eso. Lo podemos observar en este momento. Hoy la debilidad institucional de Brasil tiene réplicas en toda la región. ¿Por qué? Porque hace débil al Mercosur. Y eso conlleva que todos estamos débiles frente al mundo. Pero no solamente una cuestión de la República Argentina o de Brasil. Ahora estamos viendo los debates que se están desarrollando en torno al famoso escenario del Brexit, donde el Reino Unido se está retirando de la Unión Europea. Tenemos de un lado los pro-Brexit que dicen nos tenemos que ir de la Unión Europea porque nos está hundiendo, y los que son pro-Unión Europea dicen si nos vamos a la Unión Europea nos vamos a quedar solos. Bueno, eso es un escenario justamente para debatir. Y es donde también la Argentina, en su área geográfica, que es el Mercosur, tiene que estar continuamente construyendo. Muchos dicen que la Argentina ahora debería tomar la posta del liderazgo regional en función de la debilidad institucional de Brasil. Bueno, yo creo que ese liderazgo no debe recaer sobre un solo Estado, sino que debe ser un liderazgo compartido por todos los Estados miembros del Mercosur. Y a partir de allí empezar a construir hacia toda América Latina.